Muy buenos días, Dios los bendiga. Un excelente domingo el que estamos viviendo y sobre todo el tener vida. Ese es el primer agradecimiento que nosotros levantamos ante Dios por el gran regalo de la vida que nos da, por este día lleno de oportunidades, lleno de bendiciones, también lleno de desafíos, ¿por qué no? Pero que finalmente sabemos que Dios está con nosotros si nosotros le buscamos de día y de noche, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Y bueno, antes de entrar en el tema que es el favor de Dios, yo quiero invitarte a que el día de mañana te conectes por el link que aparece ahí en el promo, en la imagen, para que sigas obteniendo capacitación en lo que son los principios y valores. Llevamos 23 principios y valores ya, de los 52 que vamos a abarcar, y los principios son importantes porque son lo que nos ayuda a tener el fundamento para todas las decisiones en la vida, para poder actuar, para poder accionar, para poder hacer las cosas. Una de las mejores maneras para que tú sepas que estás en lo correcto, que vas a tener un buen resultado, pues es en base a los principios que tú tienes. Ahora, esos principios no son del hombre, esos principios son de parte de Dios. Es lo que enseña Dios a través de la palabra. Y a través de ellos tú puedes consolidar tu vida, afirmar tu vida con el Señor y ante cualquier circunstancia saber cómo vas tú a accionar desde lo más interno de tu corazón, porque tienes un buen principio del cual te has convencido y que lo vives día a día. Así que mañana están todos invitados, no tiene ningún costo. Lo único que necesitas es tener tu plataforma en Zoom y a través del link que aparece ahí en el promo puedes conectarte a las 6 de la tarde. Así que bueno, te esperamos para que escuches un principio más de lo que estamos haciendo. El principio aplicado es el que te da el valor como persona. Las dos cosas son importantes en la vida, el principio y el valor de cada una de las cosas que estamos viendo te va a ayudar a mejorar tu vida. Y si mejora tu vida, tú puedes mejorar la de los demás. Así que te esperamos en punto de las 6 de la tarde. Y bueno, entrando con el tema, la palabra de Dios que el día de hoy me dio, en estos días escuché esta frase, el favor de Dios. Y en muchas ocasiones cuando yo escucho, cuando leo alguna frase, alguna palabra, y que hace el rema conmigo, hace la relación conmigo, empiezo a orar por eso, empiezo a pedirle a Dios que sea el que me diga, que me confirme si es una enseñanza que quiere para mí o es una enseñanza que quiere para mi familia o es una enseñanza que quiere que se predique el domingo para todas las personas que se conectan en este caso y que puedan recibir esta gran palabra. Entonces yo escuché esta frase, Dios me dio un gran favor, el favor de Dios me ayudó e hizo más de lo que yo esperaba. Y entonces empecé a meditar en mi mente acerca de eso, cómo es que es el favor de Dios y cómo se da el favor de Dios en nuestras vidas. Así que para empezar, ustedes saben que Dios es amor, pero de su amor procede la gracia y proceden los favores. Esto nos queda muy claro, pero vamos a hacer una diferencia entre la gracia y el favor. La gracia se otorga, es decir, sin que tú la pidas, el Señor hace algo por ti o te da algo a tu vida, eso es por gracia somos salvos por medio de nuestra fe. Nosotros no hicimos nada, nosotros no merecíamos nada, sin embargo fue su amor el que le hizo entregar a su Hijo para que todos y cada uno de los que creemos en Él no nos perdamos y tengamos la salvación y la vida eterna. Eso es gracia, es algo que se otorga de parte del corazón, en este caso de Dios. Y el favor es el que se concede. Es cuando tú pides algo, tú le dices a una persona, oye, me haces el favor de llevarme a tal lado, me haces el favor de hacerme esto, me haces el favor de comprar esto. Eso es cuando se concede. ¿Por qué se concede? Porque la persona a quien tú se lo estás pidiendo, Él te va a conceder ese favor, Él te va a conceder eso que tú no tienes. Tanto la gracia como el favor son importantes en nuestras vidas. Y por eso cuando hablamos de favor que se concede
es cuando nosotros pedimos. Es por eso el Señor que te dice, pide y se te dará. Es cuando te dice el Señor, pon todas tus peticiones delante de mí, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cautivará tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús. Es cuando tú estás confiando en Dios, cuando tú le estás diciendo, Señor, dame esto, dame el otro, siempre y cuando sea en el contexto de su palabra, de acuerdo a la verdad de su palabra. Entonces eso es estar pidiendo directamente un favor a Dios, y el Señor te lo da. Y además, cuando hablamos de gracia, la gracia quiere decir que te concede todo aquello que es indispensable en tu vida para que cumplas el propósito de Dios. Cuando hablamos del propósito de Dios, estamos hablando de algo sobrenatural, algo divino, y por lo tanto necesitas algo sobrenatural en tu vida, y de eso se encarga Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un llamado y nos ha dado un propósito. El cómo vamos a nosotros a servirle, el cómo nosotros vamos a actuar cada día, y el cómo vamos a buscar en Él el propósito que tiene para nuestras vidas, y que el hecho de anhelar cumplirlo significa que solamente la gracia de Él, lo que de Él está, que sabe qué es lo que necesitamos, va a caer sobre nosotros. Y por otro lado, bueno, el favor es cuando tú estás pidiendo aquello que necesitas para cumplir ese propósito, o para cumplir aquello que tenga que ver con transformar tu vida a imagen y semejanza de Él. De tal manera que la gracia entonces se otorga, el favor se concede. Y lo que les decía hace un momento, tanto la gracia como su favor, el Señor nos la da. Nos da tanto el favor como la gracia. Y todo esto es una expresión de su amor. Dios es amor. Del amor de Dios es de donde procede todo lo de Dios. Es de donde procede su gracia, es donde procede sus favores, es de donde procede todo aquello que nosotros necesitamos. La gracia de Dios nos hace vivir, pero el favor de Dios nos hace tener una vida sobreabundante, una vida sobrenatural, una vida que no es comparable con la vida que podemos llegar a tener si nos conformamos con lo que vemos en el mundo natural. Así que tanto la gracia como el favor son dos atributos de Dios que vienen sobre nosotros todos los días de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos esa claridad de nuestro pensamiento, cuando vemos esa claridad de nuestra fe, entonces sabemos que la vida la estamos recibiendo con gracia. Tú no te levantas diciendo, Señor, dame vida. Te levantas diciendo, gracias por la vida, porque estás haciendo conciencia de que la vida la tienes. Y a partir de ahí, agradeces todo lo que el Señor por gracia te está dando, y en tu relación con Él empiezas a orar dentro de lo que es su palabra, lo que tú necesitas para ti. No es que Dios no lo tenga a la mano, no es que Dios no haya pensado en ello, no es que Dios no conozca tus necesidades, sino que Dios siempre busca tener una relación contigo, personal contigo, que seas consciente de que Él existe, de que seas consciente de que eres un ser creado y por lo tanto un ser necesitado, y del primero que debes necesitar es de Dios. Cuando tú recurres a Dios y entonces empiezas a pedir esos favores dentro de lo que, vuelvo a repetir, de la voluntad de su palabra, el Señor te concede esos favores, te da esos favores, porque lo que tú eres, quien eres, es por la gracia de Él. Él ya te diseñó, Él ya tiene el plan para ti. El favor que tú le pides, en todo caso, es decir, Señor, revélame, dame la revelación de quién eres tú para conocerte mejor y poder saber cómo debo de hacer mi vida, qué debo de hacer en mi vida. Y de esa manera podemos nosotros caminar en cada uno de nuestros días. En la mañana escuchaba al doctor Andrés Buxot, mi mentor, y él hablaba algo acerca de la oración. Y decía esta frase que me impactó y que seguramente a ti también te va a servir muchísimo. La gente muchas veces cuando pide favores a Dios, pide para obtener. No digo que esté del todo mal, pero más que pedir para obtener, pide para ser. Pide ser un hijo de Dios, pide ser a imagen y semejanza de Dios, pide la transformación de tu corazón.
y entonces estarás en el rumbo correcto, en el destino correcto que Dios tiene para ti. Así que más importante ser que obtener. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y entonces todo lo demás, todas tus necesidades vendrán por añadidura. Cuando estés orando, el primer lugar es Dios. Es donde te debes enfocar en primer lugar. Y ya después hacer consciente de tus necesidades, diciéndole, tengo confianza en que esta necesidad económica, en que esta necesidad de lo que tú quieras, va a ser resuelta en el tiempo que tú lo tengas dispuesto, porque sé y creo que ya resolviste mi problema, mi necesidad está en tus manos y por eso confío en ti. Y cuando yo tengo la confianza de mis necesidades en mi vida, entonces me enfoco hacia mi Dios, hacia conocer a Dios, verdaderamente conocerlo. ¿Quién te hace un favor? Quien te hace un favor, eso te indica algo que no tienes y que necesitas. Sí, eso es entendible. Cuando nosotros estamos pidiendo algo, es que lo necesitamos, es que no lo tenemos. Y entonces vamos y recurrimos a la persona que sí lo tiene, y no se diga cuando vamos delante de Dios. Es algo que vamos a obtener porque no lo tenemos, eso es un favor. Entonces, dentro del contexto de lo que es el favor, dar y recibir ayuda es una expresión de solidaridad. Es el principio que vamos a ver el día de mañana. Solidaridad, es decir, cuando no solamente tú recibes el favor, sino que correspondes de alguna manera con esa persona. Cuando tú sabes que tienes varias instancias donde tú puedes ir y pedir favor, claro, no exageres, no seas un pedigüeño constante de las cosas, procura mejor tener la provisión de Dios para que tú puedas proveerte de las cosas y entonces las cosas cambian. Así que dar y recibir ayuda es una expresión de que hay una solidaridad, hay una comunión, hay una unión. Un favor nunca es gratis. ¿En qué sentido? En el sentido de que implica un compromiso de ambas partes, en ese sentido. Hablando de Dios, Él no te cobra los favores. Lo que nos enseña Dios es a ser responsables, a ser comprometidos, en el sentido de que si algo te está dando Dios, lo sepas apreciar, lo sepas valorar y le puedas dar el uso correcto. Cuando tú recibes ese favor, entonces tú entiendes que debes actuar usando de buena manera lo que obtuviste como favor. Es un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso de la persona que te da el favor? El compromiso de la persona que te hace el favor es porque lo tiene de buena manera, lo tiene en forma excelente, es algo que es específico para ayudarte y no te va a dar cualquier cosa. Por eso es un compromiso de ambas partes. Cuando tú le pides a Dios, Dios te da lo excelente, te da lo bueno, te da lo perfecto, te da lo sobrenatural y todo es bueno de parte de Dios. El compromiso que yo tengo delante de Dios es apreciar, primero aceptar esa ayuda, aceptar ese regalo, aceptar ese favor y usarlo de la manera adecuada. El mejor regalo que el Señor nos dio fue su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es la palabra es Jesús, Jesús es Dios. De tal manera que cuando tú le pides algo a Dios a través de su palabra, la misma palabra que te da Dios es Jesucristo para que tú actúes en pro de aquello que te ha destinado, en pro de aquello que es bueno, en pro de aquello que es útil, y entonces se establece esa reciprocidad en el compromiso tanto de dar como de recibir un favor. Pero bueno, vamos al punto esencial, a lo que nos interesa en esta mañana. Responder a la pregunta, ¿qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? Favores todos hemos hecho en la vida y favores todos hemos pedido en la vida. Eso estoy hablando de nuestro mundo natural. Pero cuando hablamos del favor de Dios, tenemos que ir más profundamente a entender lo que significa el tener ese favor de Dios. Dios te va a conceder favores, pero insisto nuevamente, dentro del contexto de su palabra, dentro de lo bueno que es su palabra.
De otra manera no lo va a hacer. Ahorita lo vamos a ver. El favor de Dios lo puedes entender cuando llega a una vida y cambia por completo el destino de esa vida. ¿Quién es el único que puede transformar tu vida? Es Dios. ¿Quién es el único que puede cambiar tu destino a un destino divino? Dios. ¿Quién puede intervenir en tu espíritu y en tu alma? Dios. Y cuando tú pides un favor de esa naturaleza para tu espíritu, para tu alma, el Señor te concede ese favor. Aparte de que te está otorgando su gracia, te está concediendo el favor de tener la vida y vida en abundancia que a través de su Hijo nos prometió. De tal manera que cambia por completo la forma en que tú vas en ese destino que ibas en la vida, cambia por completo cuando el Señor te está concediendo sus favores. Y los favores se conceden porque hay voluntad, porque hay disposición, porque deseas hacerlo y Dios desea bendecirte, Dios desea hacerte favores todos los días, pero la finalidad de ese favor es para transformar tu vida. No es el Dios que te da un carro, te da la casa, te da dinero, te da trabajo, te da esto, te da lo otro. Esas son cosas naturales, esas son cosas que se obtienen aquí en la tierra. Pero lo que es en el alma, en el espíritu, para ser transformado imagen de Dios, solamente Dios lo otorga. Y eso es divino, eso es glorioso. De tal manera que el favor de Dios es el momento donde el bien y la misericordia harán que tus enemigos no triunfen contra ti. Es cuando tenemos todas las cosas adversas espiritualmente hablando, es cuando vemos todas las tentaciones que existen a nuestro alrededor, es cuando existen incluso deseos de otras personas que nos vaya mal. Contra todo eso, el favor de Dios, la misericordia de Dios actúa sobre ti y te protege cuando tú le has dicho al Señor, cuando tú le pides de favor, cuando tú le pides: Señor, guárdame de toda aquella tentación que tengo enfrente de mí, guárdame de los malos deseos que muchas personas tienen sobre mí, guárdame de las crisis que están ocurriendo y que yo no caiga en ellas, guárdame de todo eso, y el Señor te va a conceder ese favor de proteger, de darte lo que tú necesitas, porque el bien y la misericordia son dos cosas, dos virtudes que vienen de la mano de Dios. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo podemos encontrar el favor de Dios? Y para encontrar el favor de Dios quiero decirte lo primero: para pedir un favor hay que caer en gracia y tener la confianza. Es decir, tú vas con una persona a pedir un favor porque generalmente tú vas con una persona que la conoces, o en el menor de los casos que medio la conoces. Tú vas con esa confianza, pero además vas a pedirle de buena manera. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, la persona que te va a conceder el favor lo hace sin mayor problema. Entonces, ten en cuenta que para con Dios también tienes que llevar esa gracia que te da Él a través de esa relación personal que tienes con Él, pero también tienes que tener la confianza de pedirlo. No sentir que todo lo puedes, no pensar que todo lo puedes, no pensar que tú tienes que vencer las cosas, no. Tú eres una persona como yo, creados por Dios. Y repito, si somos creados, somos seres necesitados. Y para cubrir nuestras necesidades tenemos un Dios todopoderoso. Y para recurrir a Él, tenemos que recurrir cayendo en gracia delante de Él, es decir, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Y por otro lado, que exista la confianza. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando vamos delante de Él y vamos con la fe puesta en Él, vamos con la confianza puesta en Él, y entonces no hay duda, no hay incógnita, no hay rebeldía en nuestro corazón, y entonces ese es el primer paso para poder recurrir a Dios y obtener ese maravilloso favor. Te voy a decir algunas cosas que nosotros debemos de cuidar para tener esa gracia y esa confianza en Dios. Primeramente, basándonos en la Escritura, Proverbios 11:27 dice: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Es decir, nosotros buscamos el bien, entonces buscaremos el favor. Pero si buscamos el mal, entonces
la respuesta será hacia nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Que el Señor es bueno, el Señor es bondad, el Señor es benignidad, es amable. Así que si es amable y es bueno, cuando le pedimos un favor, no va a responder a favores que lleven una mala intención. Por eso aquí lo dice, no le hace favores a quienes obran mal, a quienes tienen malas intenciones para obtener algo. Entonces no se asocia con los malos. Dios no comulga con el pecado, ama al pecador, pero tampoco le agrada que esté pecando, pero no comulga con el pecado. Entonces Dios no hace favores a quienes obran mal. ¿Quiénes obran mal? Pues todos aquellos que tienen una mala intención al pedirle cosas a Dios, al pedirle que te dé un trabajo, al pedirle que te dé más economía, al pedirle un carro, al pedirle cosas que van fuera del contexto de su palabra, pero sobre todo que van con una mala intención en tu corazón. Cuando quieres mentirle a Dios, cuando quieres engañar a Dios, el mal con el bien no se mezclan jamás, porque Dios es el bien. Entonces, si quieres ser amigo del Señor, haz el bien, haz las cosas correctamente, porque creo que su palabra es muy clara. Dios es bueno, y a un malo, ¿sabes por qué no le va a conceder favores a una persona mala? Porque sus intenciones son malas, y si sus intenciones son malas, el Señor no va a proceder a hacerle un favor. Pero Dios, que conoce tu corazón, si en tu corazón hay una intención buena, entonces Él te va a conceder el favor, pero que también vaya de acuerdo a su palabra. Proverbios 12:2 nos dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Ahora se va a los pensamientos. Él conoce nuestro pensamiento. Tú te puedes estar preguntando, bueno, Señor, yo necesito esto, pero ¿cuál es tu pensamiento con respecto a lo que tú necesitas? ¿Es un buen pensamiento? ¿Es un mal pensamiento? Si es mal pensamiento, el Señor no se mete a dar favores, solamente se mete con aquellos que tienen algo bueno en sus pensamientos. Dice que alcanzan el favor de Dios. Si tú quieres tener una relación con una persona, tú tienes que llevar buenos pensamientos. Si es el caso de un joven con una joven que desea que sea su novia y que dice, Señor, concédeme que sea mi novia, pero tienes que llevar buenos pensamientos dentro del contexto de su palabra. Si quieres obtener cualquier cosa, todo nace de los pensamientos. Si tus pensamientos no son correctos, entonces tus peticiones no son correctas. Es así de sencillo que se puede entender. Tú tienes que volver a tu corazón y examinar cuál es la intención de lo que estás pidiendo. Cuando vas delante de Dios, tú tienes que ver en tu corazón cuál es la intención por la cual vas a pedirle tal o cual cosa a Dios, sabiendo que en primer lugar Dios es bueno y solamente con los que hacen bien es con los que va a conceder favores. Pero en segundo lugar también nos dice que si somos buenos en nuestros pensamientos, tendremos acciones buenas porque tenemos intenciones buenas, y entonces Él concede el favor. Así que no solamente se habla de ser bueno, se tiene que traducir en conductas. La bondad de tu corazón debe reflejarse en lo que haces y piensas. Si tú dices que soy bueno, bueno, que se demuestre en tus acciones, en cada acción de tu vida, que se refleje que hay un bien de tu parte, que eres una persona que tiene buenos pensamientos, y no solamente buenos pensamientos, sino que lo demuestra con sus acciones en el día a día, no solamente lo dice. Y por otro lado, demuestra la gran amistad que te une al Señor, pensando y actuando como Él quiere. Muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo. Lo que ocurra en la intimidad con Dios es lo que tú reflejas en el día a día. Dios, por ejemplo, no es mentiroso. Dios no es codicioso. Dios no es rebelde. Dios no es un ser que no tiene misericordia. Dios no tiene pensamientos de mal contra ti. Dios no roba.
Dios no defrauda, Dios no hace nada malo, todo lo hace bien. Si tú estás en relación con Dios y dices, recibí esta palabra de Dios y la usas en ese sentido, es porque te la concedió Dios, porque está reflejado en tu conducta y está reflejado no solamente en tus palabras, sino en tu conducta diariamente de esa relación que tienes con Dios. Diferente es aquel que usa la palabra para sus pensamientos que no son correctos, que no son los buenos de Dios, porque Dios no quiere hacerle mal a nadie. Dios desea hacerle bien a todas las personas. Y cuando habla de exhortación, cuando habla de amonestación a tu vida, siempre tiene Él una iniciativa, un principio de parte de Él que es bueno en todo. Es la intención de Dios de bendecirte y no de sacarte del contexto de su palabra para maldecirte. Así que cuando tú tienes esa relación con Dios, tienes una intimidad con Dios, realmente recibiste la palabra de Dios en tu corazón, tus palabras y tu conducta van a ser buenos, van a ser acordes con Él. Por eso, toda persona que tiene una buena relación con Dios en la intimidad, pues es una persona buena, que se desarrolla o que desempeña todas sus actividades con buenas intenciones, porque está pensando y está actuando de acuerdo con quien tiene la mayor relación de intimidad, que es con Dios, todos los días de su vida. Otro principio, Proverbios 8:35, dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle. Cuando dice el que me halle, ¿qué quiere decir? El que me busca. Primero estamos viendo pedid, se os dará, busca y vamos a encontrar. Pedid y se dará, buscad y hallaréis, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Nosotros vamos en búsqueda de Dios. Él nos busca para salvarnos, sí, Él nos busca para transformarnos, pero también tiene que haber una intención en nuestro corazón de encontrarnos con Él. Así que si lo hacemos de esa manera, encontraremos el favor de Dios. ¿Qué te refiere esta palabra para ti? Te refiere esto: acércate, conócelo, adóralo y alábalo siempre, no solo en momentos de necesidad. La principal necesidad de cada uno de nosotros es conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Cuando nos acercamos a Él. Cuando tenemos esos momentos de intimidad en nuestra habitación, en el lugar que tú escojas, donde no tienes distracciones, donde tú vas con la intención de conocerlo, y al conocerlo, entonces empiezas a darte cuenta de todas y cada una de las intenciones de Dios son buenas. De todas las promesas que tiene Dios para contigo, sí se cumplen. Entonces empieza a entrar una gran confianza en ti y te desempeñas todos los días con esa gran confianza y con esa gran seguridad. Pero todo fue porque tú te acercaste a conocerlo. Busca y vas a hallar, y el que me halla encuentra mi favor. Así lo dice el proverbista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, conocerlo más. Si nos acercamos es para conocerlo más, y cuando conocemos quién es Dios, entonces lo empezamos a adorar, a darle la máxima exaltación por ser quien es, a rendirle nuestra voluntad y después alabarlo, porque causa un gozo en nuestro corazón cuando estamos alabando a Dios, porque estamos demostrándole cuánta alegría, cuánto gozo hay en nosotros, porque estamos conociéndolo a Él. Este es el principio de principios: conocerlo a Dios, conocer a Dios, pero buscándolo a Dios. ¿En dónde? Principalmente en la intimidad, donde no haya ninguna distracción y tú te enfoques solamente en conocerlo a Él. Él ya te conoce. La cuestión es, ¿qué conoces tú de Él? ¿Cómo lo conoces a Él? Lo que tú tienes que tener como una prioridad es conocerlo a Él. Y como dice aquí, no solamente cuando venga la necesidad, porque cuando viene la necesidad ya te ganó el tiempo, ya te ganó todo ese momento en que tú pudiste ir conociendo a Dios. Y cuando viene la adversidad, sobre todo viene el gran problema, te empiezas a desesperar y empiezas a buscar soluciones fuera del contexto de Dios. Y ese es el gran problema en que caen muchos,
porque buscan la solución en el mundo y no la buscan en Dios. Y quieren que sea en fast track, o sea, que sea inmediatamente, cuando Dios todo tiene un proceso, no porque Él no pueda, sino porque lo primero que le interesa, lo que más le interesa es transformar tu corazón a su imagen y semejanza, porque todas las cosas que tú necesitas aquí en la tierra, Él no tiene ningún problema para dártelo. El problema que tiene con nosotros el Señor, si es que se le puede llamar problema, es que nosotros no lo buscamos de esa manera, no lo buscamos para conocerlo, no dedicamos tiempo para conocerlo. Y cuando viene la necesidad, obvio, si no conocemos al que tiene la solución, pues no conocemos la solución. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a buscar alternativas que no son nada de acuerdo a lo que es el Señor. Por eso es importantísimo este punto. Si quieres tener un favor de Dios, búscalo a Él, conócelo a Él, confía en Él, adóralo a Él, alábalo a Él, que tu corazón sirva para estar a Él, delante de Él 1 hora o 2 horas delante de Él, el tiempo que sea, el tiempo que tú estimes y que puedas dedicarle a Dios, dedícaselo de esta manera. Cuando tú terminas de eso, de conocerlo más a Él, de ver sus pensamientos, de escuchar su voz a través de sus pensamientos y de conocerlo y entenderlo mejor, tú sales con un corazón lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dentro de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, encontrarás la docilidad en tu corazón para aceptar la palabra, la solución que Dios ya tiene para ti ante la adversidad. Pero esto no se logra a menos que diariamente tú estés buscando a Dios, no para pedirles favores solamente, sino para conocerlo a Él. Recuerda, es más importante delante de Dios ser que obtener. Salmo 119, 58 nos dice: supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Aquí la palabra es supliqué tu favor. ¿Con qué? Con todo mi corazón. De tal manera que cuando vas a Dios, tienes que ir con toda la confianza, con toda la actitud de tu corazón, para que tú puedas tener esa buena intención de que lo más importante para ti es conocerlo, pero también lo más importante es descubrir todas las promesas que hay en Él. Entonces, cuando vas a pedir un favor delante de Dios, necesitas clamar con humildad, reconociendo su majestad. Tú no vas exigiéndole a Dios que te haga algo. Tú no vas dices: Señor, es que te he orado 10 años y no has concedido esto. Es que yo necesito esto, es que yo necesito lo otro, yo necesito para ahí, para acá. Mira, todo lo que tú necesitas, el Señor ya tiene la respuesta para todo. Lo que más le importa a Dios es que tú vayas con una actitud del corazón humilde delante de Él. ¿Para qué? Para que tú aceptes recibir la ayuda que Él te da. La ayuda que Él te da. Dice en Isaías: yo te ayudo, y eso es verdad. Pero necesitas un corazón humilde. Necesitas un corazón que reconoce quién es Dios para ti. Por eso se van uniendo todos los puntos que te he mencionado. Tener la humildad, hacer las cosas bien, buscarlo a Él, conocerlo a Él, adorarlo a Él, alabarlo a Él, para que entonces cuando tú vas a pedir el favor, vayas con un corazón dispuesto, un corazón humilde delante de Dios. Porque cuando vamos delante de Dios, la gran mayoría de las veces, y vamos con una petición, vamos en nuestra mente pensando que Dios nos diga que la solución debe ser esta y esta y esta. Y cuando no escuchamos esa respuesta, entonces pensamos que Dios no nos escuchó. No, lo que pasa es que Dios no va a tratar con una mente y un corazón que venga a decirle qué es lo que va a hacer, le va a informar qué es lo que le va a hacer, qué es lo que va a hacer, pero no viene dispuesto a recibir la respuesta de parte de Él. Cada vez que necesitamos algo, cada vez que tenemos una necesidad, y esto es todos los días, te voy a dar una enseñanza que viene de parte de Dios. Cuando te dirijas a Dios, no vayas con la petición por delante. Cuando te dirijas a Dios, no vayas con la solución por delante. Cuando te dirijas a Dios, ten humildad en tu corazón para dirigirte a Él y decirle: Señor, yo te quiero conocer a ti aún más, para alabarte, para adorarte y para rendir mi voluntad.
Cuando tienes esa docilidad en tu espíritu y en tu alma, vas a recibir lo que Dios te va a dar. Vas a recibir la solución de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tienes una deuda y tú vas a Dios y dices: Señor, yo tengo esta deuda, ayúdame a resolverla, Señor. Ayúdame, dame más trabajo, dame más dinero, que me saque la lotería, que me saque esto, que alguien me ofrende, que alguien me dé lo que yo necesito. Y Dios te dice: ok, está bien, sí, reconozco que tienes esa necesidad, sé que tienes esa necesidad. Lo siguiente que Dios te diría es: ¿estás dispuesto a escucharme y a hacer mi voluntad? Y ahí es donde dices sí o no, porque lo que te va a enseñar el Señor no es la solución que Él ya tiene en primer lugar. Te va a enseñar cómo está tu corazón, cómo está tu espíritu, cómo has andado en todos estos días, qué es lo que hay ahí dentro que no debe de haber, qué es lo que tienes que eliminar de tu vida, qué es lo que tienes que tratar en tu vida con tu corazón y tu corazón con el Señor. Y tú podrás decir: pero Señor, esto no tiene nada que ver con dinero. Efectivamente, no tiene nada que ver con dinero. Es que esto no tiene nada que ver con que mis hijos sean rebeldes. Tampoco tiene que ver con eso, tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo, el Señor empieza en ti. Ahí es donde empieza la verdadera solución. Porque cuando tienes la solución de Dios, el favor de Dios te va transformando a su imagen y semejanza, y entonces estarás dispuesto a hacer lo que es su voluntad, no lo que es tu voluntad. Por eso dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pide mal la gente? Porque pide por todas las cosas naturales, pide por todas las cosas materiales, pide por cosas que no van de acuerdo con el pensamiento ni la intención de Dios, que no va con algo genuino, con algo decente, con algo honesto, con algo íntegro, sino que tal vez vaya con cierta frivolidad, con ciertas cosas engañosas que no tienen nada que ver con Dios, y Dios no te va a hacer ningún favor en esa manera de ser. Por eso lo primero donde Dios actúa es en tu corazón, para cambiarte, para moldearte a su imagen y semejanza, y que tengas tú el pensamiento de Él con toda confianza, convencido de tenerlo y accionarlo en tu vida. Para concluir, vamos a ver 3 cosas que nos caracterizan o nos deben de caracterizar delante de Dios. Son 3 cosas que es lo que finalmente nos va a llevar a tener esa buena relación con Dios y entender cómo responde Dios a los favores que tú vas a pedirle. Número 1. Valora la enseñanza del Señor. La enseñanza del Señor es la Biblia, a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Valora la enseñanza que hay en la Biblia, valora toda su palabra, valóralo con todo el corazón que hay en ti. Valora esa enseñanza que Él está dando, no la desdeñes, no la pongas en la mesa de la discusión, no dudes de ella. Según de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y esa Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, te es útil para enseñar, para redarguir, para corregirte, para librarte de lo malo, en pocas palabras, para formar en ti el siervo correcto, perfecto delante de Él. Toda la palabra de Dios. Entonces, cuando tengas en tus manos la palabra de Dios, la Escritura, y recibes la enseñanza de Él, valóralo como el valor más alto que puedes tener en tu vida. El tener la palabra, y no solamente el conocimiento de la palabra, sino la revelación del conocimiento de la palabra. Que sepas que algo que te está diciendo el Señor, pero que te diga el cómo lo va a hacer. Cuando te dice algo a través de la Escritura, pero Él te dice cómo lo vas a lograr. Eso es rendirte a su voluntad. Eso es buscar el favor de Dios correctamente. Y entonces correctamente el Señor, como siempre lo es, te va a dar la respuesta. Te va a dar lo que tú necesitas.
pero siempre y cuando estés aprendiendo a valorar la enseñanza del Señor que viene a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Número 2, importantísimo, obediencia. Aquí en la imagen, Dios honra tu obediencia, Dios da favor a tu obediencia. La obediencia es algo con lo que siempre tenemos un problema. No nos gusta obedecer. Carnalmente hablando, somos muy desobedientes y no nos gusta obedecer. Y para no sentirnos mal, caemos en otro error. Tratamos de tapar el error, tratamos de justificar el error, tratamos de justificar aquello que está mal dentro de nosotros. Y eso nos impide, cuando viene la palabra de Él, resolviendo a través de ese favor, que nosotros seamos rebeldes y digamos, no creo que sea eso. No voy a obedecer. Esa es la traducción, no voy a obedecer. Si primero estás valorando la palabra de Dios, estás buscando el conocimiento y la revelación de Él, lo siguiente es que tú obedezcas a lo que Dios te está enseñando. Que obedezcas, no que lo estés meditando o pensando. A Dios se le obedece 100%, porque 100% es una respuesta segura, concreta y perfecta de parte de Él. Cuando busquemos a Dios por un favor y Él te diga cómo lo va a solucionar, obedécelo. Obedece lo que te dice en primer lugar. Si tú tienes un problema, entiende, el problema para Dios ya está resuelto, ya tiene la solución, pero tenemos que entender que el principal problema es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Realmente está siendo transformado o no hemos impedido que el Señor transforme nuestro corazón? Yo quiero que te estés haciendo esas preguntas con toda honestidad y puedas responder. Dios no se va a espantar, Él te conoce. Lo que Dios quiere el día de hoy, en esta mañana, es concederte un favor. ¿Cuál favor? El de transformarte a su imagen y semejanza. Porque cuando te transformas a su imagen y semejanza, entonces tú obedeces. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús obedeció en todo al Padre, en todo. Nunca puso un pero, una justificación, nunca quiso llevarlo a la mesa de la discusión, lo que el Padre le decía. Él obedeció 100%, hasta los momentos más críticos obedeció 100%. Si tú conoces a Dios o estás conociendo a Dios en la intimidad, obedécelo 100%. El Señor te va a decir con respecto al favor que tú le estás pidiendo, si es algo relacionado con tu vida económica, financiera, con tu vida familiar, con tu situación laboral, con tu situación en la colonia donde vives, etcétera, etcétera. Él ya conoce todas esas necesidades, pero a donde se va a dirigir, recuérdalo, es hacia tu corazón. Cuando tú aceptas esa enseñanza, la enseñanza que te está dando Dios, y te está diciendo a través de su palabra lo que tienes que cambiar en tu vida, lo que tienes que eliminar en tu vida, lo que tienes que ajustar en tu vida, obedece. Si no somos obedientes a Dios, mira, en corto y rápido, no tenemos buenos pensamientos, no tenemos buena conducta, no tenemos buenas intenciones, porque el pensamiento natural nunca estará de acuerdo con la palabra de Dios, con el pensamiento de Dios. Por eso Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, entiéndelo. Así que déjame entrar con mis pensamientos a tu mente. Y cuando estén mis pensamientos en tu mente, entonces vas a ser un hombre de bien, vas a ser un hombre bueno, vas a ser un hombre que obedece todo lo que le estoy diciendo, porque no va a poner ninguna objeción a lo que es mi voluntad. Y mi voluntad es que ustedes estén siempre caminando en obediencia, porque solamente obedeciendo es como tú estás obteniendo y afirmando los pensamientos de Dios en tu vida. Cuando tú obedeces, eres una persona sabia. Cuando tú obedeces a Dios, eres una persona muy sabia, porque los pensamientos de Dios tú los estás aceptando y en base a los pensamientos de Dios es como tú estás actuando. El pensamiento de Dios viene hacia ti, la palabra te la está enseñando y te dice, honra a tu papá y a tu mamá.
y tú honras a tu papá y a mamá, tú obedeces. Te dice, no mientas. Y tratas de escabullirte de eso y tratas de decir, no, pero soy bueno. No mientas, te está hablando el Señor. Obedece, no mientas. No adulteres, no adultero. No codicies, no codicio. No asesines, no asesino. Todo lo que tú tengas dispuesto en tu corazón hacia la palabra que Él te está diciendo se llama obediencia. Obedece a Dios. Ve quitando tu mente natural para que la mente de Cristo sea la que esté en ti. Porque solamente la mente de Cristo, alguien que dio ejemplo aquí como el Hijo de Dios, de obediencia, es lo que te va a llevar a ti a obedecer a Dios. Con tu mente siempre vas a tener un conflicto con Dios. O vas a decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla, es que Dios no hace esto. Cuando tú estás hablando de esa manera, es que eres un desobediente. No le has creído a Dios. No quieres hacer las cosas de acuerdo a su palabra. No has valorado su palabra, la enseñanza de parte de Él. Siendo que la palabra es perfecta, la enseñanza de Él es perfecta. Y el obedecer te va llevando a la perfección, porque te vas a dejar moldear a imagen y semejanza de Él. Y número 3, deja que la bondad y la verdad caractericen tu vida. Si tú estás recibiendo los favores de Dios, has entendido que también vas a tener el pensamiento del Señor. Y cuando veas una necesidad, como ves en la imagen, no lo dudes y ofrece la ayuda, ofrece el favor, ofrece lo que hay en ti. Y no estoy diciendo que con eso te ganes el cielo, no. Lo que te trato de decir que es una condición del corazón que es transformado a la imagen y semejanza de Dios, de que no solamente valora la enseñanza de Dios, no solamente obedece a Dios, sino que lo demuestra con su bondad todos los días de su vida. Cuando vamos delante de Dios, nosotros conocemos a Dios, es cuando le pedimos el favor, un favor que debe estar todos los días, es decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque si me llenas de tu Santo Espíritu, tengo todo lo divino dentro de mí. Tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo fe, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo templanza, tengo mansedumbre. Todo ese fruto del Espíritu Santo, toda esa vida sobrenatural que tú me das, es un favor que tú me concedes. Es un favor bien intencionado. ¿Para qué lo pido? Para que mi actuar sea de acuerdo a la tuya, y cuando tenga la oportunidad de hacer un favor, yo lo haga. Yo estoy sembrando en tu reino. Cuando estoy ayudando a alguien, yo estoy sembrando en tu reino porque lo estoy haciendo de acuerdo a tu voluntad. No se trata de tener en mente de que no, ahorita voy a lanzarme a hacer favores y favores, no. Ve a donde Dios te indica. Y si sale de ti ayudar, ayuda. Si sale de ti, es una gracia. Si te piden a ti y respondes, es un favor. Las dos cosas son algo que está implícito en el corazón de Dios. Es algo que nosotros debemos abrigar. Es algo que en el día a día nosotros podemos y debemos llevar en nuestros corazones. Por eso, cuando tú estás haciéndolo de esta manera, y los favores de Dios son como todo lo es en Él, es infinito en favores. El Salmo 103, en los versículos 1 y 2 nos dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios, ninguno. Los beneficios de Dios son gratos al corazón del hombre que está conectado con Él, que está en comunión con Él. El primer beneficio que tenemos, como les decía al principio, es tener la vida. Y si tienes la vida, tienes el gran beneficio de los beneficios, porque teniendo vida, tú tienes una mente, tienes un corazón, tienes un espíritu con el cual tú tienes una relación con Él, y entonces vas a pedirlo de acuerdo a su promesa, de acuerdo a su palabra, los favores que te sean necesarios para llevar esa vida de acuerdo a Él.
El corazón del Señor siempre lo verás como un corazón dador. Por lo tanto, en ti te va a formar un corazón dador de todo lo que tú estás recibiendo. Y lo único que sale de tu boca es agradecer, agradecer, agradecer. Y cuando tienes un corazón agradecido a Dios, tú puedes tener un agradecimiento a todo lo que mueve Dios para hacerte favores a ti, a través también de la gente. Entonces, los siguientes versículos lo podemos resumir de esta manera. Él me rescató, Él me dio vida eterna y salvación, y además me ha coronado de muchos favores, y mi vida ahora es testimonio de su fidelidad. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su voluntad, y todo aquel que anda en su voluntad, todo aquel que tiene una relación personal con Él, todo aquel que tiene la humildad de escuchar su corazón, sus principios, sus mandamientos, sus preceptos, los obedece. Y no solamente los obedece para sí mismo en su relación con Él, sino para con los demás. Entonces estamos hablando de una persona que ha entendido lo que es la gracia y lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es aquello, recuerda, que transforma tu vida, te cambia el destino que llevabas por el destino glorioso en donde te quiere Él llevar. Por eso la carta en los Efesios nos dice que andemos en el camino que Él ya nos ha preparado, en el camino de las buenas obras que Él ya ha preparado, que ajustemos bien nuestro caminar, que ajustemos bien nuestra dirección, que nuestra mente sea la mente de Él, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Él, para que cuando nosotros recurramos a Dios, sobre todo, tengamos la buena intención, el buen pensamiento, y entonces, como lo vimos a través de la Escritura de varios principios, Él nos va a conceder esos favores. Él nos va a conceder lo que tiene de parte de Él para lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros somos recibidores de favores de Dios, nosotros nos debemos de convertir en dadores del favor de Dios. Lo que recibimos de gracia también lo damos de gracia. Y entonces cuando nosotros hacemos un favor y lo hacemos en el nombre de Jesús, imagínate la calidad y la excelencia de cada favor que estamos haciendo. No con nuestro pensamiento humano, de que, bueno, si te hago un favor, seguramente el día de mañana voy a necesitar y tú me vas a responder. No es por ahí. Es recordar el compromiso que tiene tanto el dador como el que recibe el favor. Mi compromiso como dador es darlo bien, darlo con excelencia, no esperando nada a cambio. Y el que lo recibe, valorar lo que está recibiendo y usarlo en la manera correcta, y además agradeciendo el favor que se le ha concedido, para que después a esa persona también se le va a presentar la oportunidad de hacer un favor, recuerde lo que ya se hizo en su vida, y entonces sea alguien que extiende el reino de Dios hacia muchas y muchas y muchas personas. Vivir en el favor de Dios es algo maravilloso, es todo lo extraordinario que te puede suceder. Es todo lo maravilloso que Dios tiene para ti en el favor de Dios. Yo espero que esta palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón y la puedas empezar a aplicar, o si ya lo estás haciendo, síguela aplicando, no te canses de hacerlo, no te canses de hacer el bien, como veíamos los domingos pasados. Y precisamente no nos cansamos de hacer el bien porque Dios no se cansa de llenarnos de beneficios y de favores y de misericordia y de su amor, que es ilimitado en todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Buscamos en ti tu favor, Señor, pero queremos hacerlo de la manera correcta, con la intención correcta, con los pensamientos correctos. Buscaremos entonces más cercanía contigo, más intimidad contigo, más conocimiento revelado de ti, más saber cómo eres tú y cuáles son tus pensamientos y tus intenciones, para que nosotros procedamos de la misma manera, obedeciéndote y haciendo los favores hacia los demás con toda esa excelencia que tú haces para con nosotros. Bendigo a cada familia que está escuchando esta palabra, bendigo a cada persona que la va a escuchar más adelante, bendigo cada oído que esté escuchando esta palabra y a cada mente, para que esta palabra se incruste en lo más profundo y pueda ser el efecto para el cual el Señor nos la ha dado en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, un excelente domingo para todos y todas sus familias. Amén.